buen día, República Oriental del Uruguay, comenzando este programa en el día miércoles por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo y por Facebook, en donde estamos también para el mundo, más para el mundo, la mitad del mundo será, porque ya países como, bueno, Rusia, China también, están bastante desconectados de todo lo que viene a ser la red digital. No solo se ha desconectado parte de la economía financiera rusa del sistema SWIFT, parte, no toda, sino también la red digital. Se han ido, por ejemplo, se fue Google, se fue Apple, se fue Facebook, se fueron muchas. Pero eso no sé si quiere decir algo, porque los rusos, al igual que los chinos, tienen sus propias plataformas digitales. Telegram es una de ellas, y hoy en este mundo global, en el sentido del conocimiento, del capital humano que pueda aportar ese conocimiento, seguro que van a tener más redes y plataformas, como así la tienen los chinos, que a su vez están coaligados fuertemente con Rusia, así lo dijeron oficialmente hace 2 días. Nuestra relación con Rusia está más firme que una roca. Eso planteó China, y no olvidemos lo que venimos tratando acá, que son los fundadores, China, Rusia, Irán, los tres fundadores iniciales de la Alianza Noratlántica, una suerte de eje, como ocurría en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Es un eje, una alianza estratégica de países que está evidentemente en contra de lo que podemos llamar el mundo libre, y se supone que está protegido por la OTAN, que también es una organización supranacional, pero vinculada a la alianza de países del norte, del hemisferio norte, es decir, de Europa y de Estados Unidos. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Ahí está esa conflagración que hoy tiene como punta de lanza. Suena medio, no sé, prehistórico casi, ¿no? Pero como el buque insignia de esa alianza, la manifestación explícita de esa alianza, y sí, en los sueños de un loco, de un demente, que procura restablecer geográficamente la gran Rusia de los Ares, y hablo de Vladimir Putin. Bueno, Rusia aparece en el escenario político mundial como tirando el tablero totalmente de ajedrez y planteando otra jugada, invadiendo directamente un país soberano. Vamos a conversar un poquito de esto en la segunda parte del programa, sobre todo respecto a las consecuencias económicas que se van visualizando y que se venían advirtiendo antes de parte de especialistas. Y todo, diría un amigo mío y un hermano, recién hace un rato hablando con él, y todo en el fondo, aunque te parezca algo vulgar lo que voy a decir, todo es por la guita. Todo es por la guita. El petróleo, los recursos naturales, el gas. Vamos a conversar de eso. Vamos a analizar eso en la segunda parte. Está con nosotros el licenciado Eduardo Abeña, a quien agradezco un montón que hoy pueda participar del programa. Ayer estaba, bueno, atiborrado de trabajo. Qué expresión antigua también, ¿no? Bueno, lo veo ahí atiborrado de libros, tiene un acervo importante. Y bueno, eso da cuenta después de su lucimiento intelectual, evidentemente un hombre ávido lector. Pero estaba muy atiborrado, digamos, por la actividad vinculada al referéndum, y no precisamente en relación al voto celeste o el no, sino al otro voto, podemos llamarlo así, al voto en blanco. Ese voto que combinado en colores da los colores de la bandera uruguaya, ¿no, Eduardo? Y que de algún Sí, modo buenos días. plantean el apoyo a la ley, a la LUC, ¿no? Pero con las resonancias de una crítica, ¿no? Al gobierno. Sí, efectivamente, pero es importante aclarar de que la crítica no es solamente para el gobierno, Ujú. porque si bien se ha centrado un poco, no tanto por parte del propio comando que llama a votar en blanco, sino más bien de fuera, dice, sí, bueno, critican al gobierno. No, no, no. Sí al gobierno, pero no solamente al gobierno. Y hemos decidido un poco, estamos tratando de organizar eh, los conceptos de manera tal de que sean fácilmente accesibles, y hemos dividido un poco las razones para el voto en blanco en dos grandes áreas. Ujú. Por un lado, todo lo que significa el incumplimiento de la Constitución, o sea, allí tenemos varias cosas, desde el artículo 57 que no se cumple, que es la reglamentación de la actividad sindical,
algo que el sistema político se salteó y que es un debe muy grave, ya lo hemos hablado en este programa. Ujú, También la violación o sea, hay de varias violaciones de artículos constitucionales que terminan determinando que sigamos teniendo presos políticos, que no se cumpla la igualdad ante la ley, por ejemplo, en la ley de género o en la ley trans. O sea, hay diversas manifestaciones del sistema político que significan violar artículos de la Constitución de forma completamente flagrante. ¿Ah? ujú, Pero hoy vamos a ir a la otra gran área que nosotros hemos titulado la austeridad republicana, o para ser más exacto, la ausencia de la austeridad republicana. ujú, ¿Y por qué esto? Porque el país, la crisis más importante que sufre, indudablemente que es una crisis económica que afecta a todos los uruguayos en menor o mayor medida, pero sobre todo a los más humildes, claramente. ujú, Entonces, eh, esta ausencia de austeridad se manifiesta de muchas maneras. Entonces, hoy quisiera comenzar con un ejemplo concreto, porque a veces uno se va en conceptos sí, sí, es y está cierto. bueno a veces aterrizar esos conceptos y decir, bueno, vamos a ver concretamente qué pasó. Voy a dar Ujú, un ejemplo. Miren, en el 2017, UTE mm. transfirió a rentas generales 558 millones de dólares. Ese mismo año subió la tarifa un 7,9%. Al año siguiente se transfirieron 718 millones de dólares. Ojo, de una recaudación total de 2.000. O sea que se transfirió casi un tercio de todo lo que se cobró. ¿Ya? En UTE, en este caso. Ujú, En este caso de UTE, sí, estamos hablando, quise aterrizar este tema de la austeridad en un perfecto. caso concreto. Después Sí, vamos a ver otros casos, pero ujú, este es uno. ¿Eh? Entonces, al mismo tiempo que UTE transfería prácticamente un tercio de todo lo que cobró a rentas generales, mm, vamos a poner un ejemplo con nombre ficticio, ¿no? A sí. Pedro lo despiden del trabajo. Y Juan, que estaba esperando que lo tomaran de una empresa, no lo tomaron. Una empresa electroquímica, una empresa de plásticos, cualquier empresa que tenga un gran consumo eléctrico, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque no pueden competir con China, no pueden competir con Brasil, no pueden competir con Argentina. Muy bien. Ese año, UTE podría haber bajado la tarifa 30%. ujú, 30%, porque transfirió un tercio de su ingreso a rentas generales. claro. Entonces uno se pregunta, si en una industria, por ejemplo, la electroquímica, que su mayor insumo, su mayor costo es la electricidad, le bajas un 30% ese costo, Mm, entonces se podría haber vuelto competitiva con China o con Brasil o con Argentina. La ujú, competitividad no es absoluta. La competitividad se genera con un montón de factores, uno de los cuales es el costo de tus insumos. claro. ¿Te puedo Entonces, agregar algo acá, Eduardo? sí, Te claro. puedo agregar, porque mirá, me provocás ideas con ese tipo de desglose muy, muy interesante que haces. Si eso hubiera pasado, ¿no? Que se hubiera bajado un 30% la electricidad y sería un insumo importante que baja para los costos de producción, lo cual daría, como tú decís, competitividad o más competitividad a nuestros productos, por ejemplo. Quizá también hubiera traído inversión, porque enseguida se van a enterar los chinos, se van a enterar los El brasileños. planeta Che, en entero. Uruguay vos sabés que está bueno porque es mucho más barato producir, porque la energía, por ejemplo, eléctrica es bastante barata en ese sentido, por Sí, ejemplo, o ¿no? sea, hoy por hoy yo tengo las cifras de lo que cuesta la electricidad en toda América y de hecho en todo el mundo. Mm, Yo estaba muy relacionado con el tema eléctrico y recibo la información actualizada mes a mes. mm. Somos los más caros de toda América, los más Lo más caros, caro de todo. Ujú, los más caros, pero con alguna pequeña excepción, de repente en alguna, digo, de repente la tarifa para las fábricas en cierto rango de horario puede ser un poquito ahí, pero mm, básicamente, globalmente es de las más caras. Entonces, mm, uno dice, a ver, de repente es un 10%, un 15% más caro, un 30%, dependiendo del país. Si tú le sí, bajas un 30%, mm, pasas a ser sumamente competitivo, claro, sumamente competitivo. claro. Entonces, en el otro extremo, ¿dónde fue a parar el dinero que se generó
y que terminó en rentas generales. O sea, ¿qué hizo rentas generales con ese dinero? Primero fue a parar a renta general y ahora renta general. ¿Qué hizo con ese dinero? Y bueno, rentas generales le pagó el cargo de confianza al Chicho. ¿Te acordás del Chicho? ¿Cómo el Chicho? ¿Cómo le pagó El el Chicho? Chicho, claro, ¿Me ¿no se estás en- acuerdan de aquel programa de Aquel televisión? sketch de Almada, aquel sketch que Exactamente, hacía con exactamente. El Frade. Chicho. Ujú, ¿Quién es el Chicho? El Chicho es el político típico. El Chicho es una persona que ha sido colocada en un cargo de confianza en ujú, el ministerio que se te ocurra, en el Ministerio de Transporte, y el tipo de transporte no sabe un pito, no sabe nada, no tiene idea. ujú, El Chicho está ahí porque junta votos y como no logró ser diputado, porque le faltaron unos poquitos votos para ser diputado, tiene que seguir juntando votos para la elección siguiente. ujú. Entonces el Chicho tiene un cargo de confianza en el ministerio, que no entiende nada, pero no importa, tiene un cargo de confianza en el Si ministerio. fuéramos Entonces, franceses le llamaríamos Pierre Bureau, una cosa así. entonces Pedro el Juan, burócrata, una cosa así. Ujú, Juan y Pedro, que están esperando para entrar a una actividad productiva, ujú, no, no pueden seguir, no pueden trabajar, uno no puede ingresar y al otro lo echaron, ujú, porque el Chicho tiene que seguir juntando votos. ¿Ah? claro. Entonces, eso no es la historia de un partido. Esa, si tú lo miras bien, es la Mm, historia de todos los partidos, del Frente Amplio muy en especial, porque en el periodo de los 15 años anteriores fue mm, espantoso, desastroso, pero antes de eso mm, ya ujú. existía. Y hoy por hoy sigue existiendo, porque seguimos teniendo cangrejos rojos, seguimos teniendo, a ver, Ujú. Sí. seamos realistas, o sea, todo el Estado está Eduardo, lleno, lo vemos todos te los días. estás analizando de algún modo, digamos, en un primer capítulo, el mecanismo del clientelismo que el Estado tiene desde hace muchas Claro, décadas. O es sea, decir, el mecanismo presupuestal clientelar, que es la industria que sostiene el componente electoral también de los partidos a través de las décadas. exactamente. Entonces, una parte interesante del dinero que Mm. impidió que UTE fuera competitivo fue a parar al señor Chicho, al doctor Chicho, que el doctor Chicho es un doctor muy importante que no sabe nada Eh, de dónde está trabajando, pero tiene que seguir juntando qué votos. hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si acá no se puede porque somos como una especie de fracción de la India, ¿no? Tenemos muchas Ujú. vacas sagradas, viste que son como los hindúes, tenemos muchas vacas sagradas. Pero ¿qué hubiera pasado si la UTE no fuera un monopolio, ¿no? Que de pronto fuera una empresa como esa, como está pasando con Antel, por lo menos relativamente está pasando con Antel, ¿no? Con Ansel. ¿Qué hubiera pasado, no? Eso no pasaría, por ejemplo. O sea, nos Sin evitaríamos duda, de maniobras fiscales, económicas, de agarrar la guita, 30% subsidiamos gente, subsidiamos empleo, ¿no? Y lo sin recargamos duda. después en las clases medias, las clases media bajas, la clase De trabajadora. todas maneras, mira, el hecho de que haya monopolios indudablemente es una gran traba para cualquier economía y es algo que evidentemente hay que evitar. Pero ojo, esa no es la solución perfecta en el No, sentido no. de que, Digo te que es la explico, combinación perfecta, en este caso, la combinación perfecta de algo que funciona muy mal, porque tenés, por un lado, o sea, una maniobra perversa, ¿no? Es perverso esto, de sacarle una uh-huh, tercera parte de lo que recauda UTE para que lo vuelque a Don Chicho, digamos, al burócrata, pero por otra parte, además es un monopolio público estatal, además, sí, y se utilizan los dineros de esa pero manera. mira qué pasa cuando es decir, ¿qué ocurre con el sistema político cuando tú le quitas eventualmente esos monopolios? Impuestos. Porque no te olvides que aun si fueran, suponte que hubiera tres empresas como UTE compitiendo entre sí. Mm, Bueno, como compito, entonces mm, no puedo hacerme el vivo como se hace la UTE mm. con un impuesto indirecto, porque al fin esa tarifa termina siendo un impuesto Sí, indirecto. ¿Qué sí. hacemos? Le Y ponemos un encubierto, ¿no? impuesto directo. Mm. ¿Qué porcentaje del costo de los combustibles es impuestos, Rubén? ¿Sabes Y, cuál es el porcentaje? ¿cuál es? 40% del precio de Sí. los combustibles son impuestos. El factor X. Entonces, No, ¿eh? vamos con el factor X que le dicen. A ver, No, es el nosotros ya factor. estamos, todos los uruguayos ya creo que somos los hombres y las mujeres X, ¿no? Pero las tres, X, porque es, por un lado, una pornografía de impuestos del país, es obsesivo y es obsceno
en impuestos, y por otro lado creo que desarrollamos superpoderes para sobrevivir en este país. Mira, vamos a mirar un poco entonces el tema de los combustibles. El presidente en campaña prometió no subir los combustibles. Ahora, un factor externo, la suba del precio de su principal insumo, que es el petróleo, dice, bueno, no tengo más remedio, muchachos, que subirlo. ¿Es cierto eso? Desde el momento en que el 40% del precio son impuestos, para no subir los combustibles, una opción hubiera sido bajar esos impuestos. Pero ¿a dónde van a parar esos impuestos? Otra vez a rentas generales. Y ahora vamos a sacar al chicho. ¿Qué otras cosas aparte del chicho nos consumen dinero? Te voy a dar ANCAP, varios ejemplos. se fundió ANCAP, por ejemplo. Mira, ejemplos sencillísimos. En el gobierno de Valle, cuando terminó el gobierno de Valle, había 5.000 autos oficiales. Cuando terminó el gobierno del Frente Amplio, 15.000. Los multiplicó por 3. 3 veces más autos oficiales. O sea que ahora estamos paseando jerarcas. O sea, al doctor Chicho, además de que le pagamos un muy buen sueldo, lo paseamos. Y le damos los Entonces, mejores autos, además. tiene que haber un auto para pasear al doctor Chicho, que es el futuro diputado de vaya a saber dónde. Entonces, allí se va parte de ese dinero. Pero no solamente allí. ¿Cuántos empleados ingresaron durante el Frente Amplio? Durante esos 3 gobiernos. 70.000. 70.000. Y ponte a pensar un segundo. La mayoría de las empresas del Estado, que digamos manejan información, como puede ser, no sé, la DGI, por decir algo, antes tenía un piso entero de un edificio y tenía 100 escritorios, y en esos 100 escritorios había una persona con muchas carpetas, juntando papelitos, poniendo sellos y escribiendo cosas, ¿no? Con la informatización, esos 100 escritorios se podrían resumir a 3 personas en 10 boxes con computadora. 3 personas con una computadora te resuelven lo que antes hacían 100. Entonces la pregunta es, ¿pasó algo? ¿Sacamos a esos 97? No, no solo no sacamos a los 97 que sobran, sino que además le agregamos 20 más. O sea, ahora son 120. Entonces, eso de algún lado hay que pagarlo. ¿De dónde se paga? Otra vez se paga de los impuestos de ANCAP, de las transferencias de UTE, de cualquier lado, porque el Estado es extremadamente voraz, saca plata de donde sea. Que el Estado uruguayo lo que ha hecho a todavía, través de los lustros políticos es una perversa ingeniería impositiva, ¿no? Es decir, hay por un lado una carga impositiva muy fuerte y por otro lado hay una carga impositiva encubierta, indirecta. Exactamente. Pero Rubén, ahora, yo te pregunto esto, y discúlpame si soy un poco inocente. Final, déjame terminar. Te pregunto esto porque, pero ¿no será que esos 70.000 empleados que puso el Frente Amplio, no será que era para bajar la tasa de desempleo? ¿No será esa? Sí, pero es una forma enferma de hacerlo, porque en definitiva carga sobre el sistema productivo. Esas mismas 70.000 personas habría que haberle bajado la tarifa a la empresa de Juan y a la empresa de Pedro, y Juan y Pedro, en vez de terminar queriendo ser empleados públicos, tendrían que estar produciendo sillas de plástico, cloro, o sea, tendrían que estar haciendo una actividad productiva y no comiendo bizcochos en una oficina pública. O sea, un país que se sostiene... Tenemos tiempo igual, tenemos tiempo para conversar hoy. Te agrego una más para conversar este tema, que es interesante para que escuchen todos los oyentes, porque mira, de paso te digo que tu espacio es muy escuchado, viraliza muchísimo en redes, tenés muchos saludos, porque claro, el uruguayo, hablando en criollo, está recaliente con estos temas, ¿no? La población uruguaya realmente no es tonta, ve todo esto. No, te decía esto, mirá, en vez de haber metido esos 70.000 empleados para bajar la tasa de desempleo, como bien decís, de modo muy perverso, hubiera sido mejor, por ejemplo, formar 70.000 personas para una plaza de trabajo que además tendría que estar asegurada antes. ¿Qué quiero decir con esto? Que se tendrían que haber tomado el trabajo, distintas autoridades, de salir a buscar mercados en el exterior, de traer inversión y según las características de esa inversión, bueno, formar mano de obra calificada para eso. Pero claro, eso es mucho trabajo. Eso es trabajar en serio en política, ¿no? Eso es empezar a trabajar.
Es más fácil la otra, la del burócrata en el escritorio, dibujamos los números, no, metemos 70.000, decimos que bajó la tasa de desempleo y después se da todo esto que se está dando, ¿no? Sí, Quería hacer ese apunte. hay un factor final que me parece muy importante destacar, que es que todo lo que no se termina sacando, o de las transferencias de UTE, o de los impuestos de ANCAP, o de cualquier otro lado, ¿de dónde sale? Porque de última, el Estado uruguayo siempre le termina pagando a sus empleados públicos y a sus... el Estado nunca cae en deuda. Mm. Termina saliendo de la deuda pública. O Claro. sea, el dinero que no logra rescatar de los uruguayos lo pide de afuera. Y eso significa que en los 15 años, otra vez para tomar el ejemplo anterior, en los 15 años de gobierno del FA, la deuda se multiplicó por 4. Y uno dice, bueno, estamos más endeudados, como si fuera una cosa no tan importante. Pero Rubén, 60.000 millones significan 3.000 millones por año de intereses. Porque una cosa que hay que tener presente es que cuando te endeudas, después tenés que pagar intereses. Y tenés que Y pagarlo, esos intereses, ¿sabés qué porcentaje son del famoso déficit fiscal? ¿Qué porcentaje? El 90%. Tenemos 3.300 millones de déficit, de los cuales 3.000, o sea, la gran mayoría, son intereses. O sea, es el clavo que nos dejaron los anteriores. ¿Y qué estamos haciendo con ese clavo? Bueno, pero nos endeudamos para tener un país más desarrollado, Eduardo. Tenemos un país con más infraestructura, con más Es un conectividad. buen chiste ese. ¿No? Sí, Son buen unos chiste. genios. Sí, o sea, nuestra clase política, y sobre todo la clase política de la izquierda FA, durante 15 años, fueron unos genios para manejar un país que se Pero proyectara a ser un ojo, país desarrollado. ¿por qué el voto en blanco? Porque si bien es cierto que la izquierda FA hizo todo eso, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Tenemos menos deuda? No. ¿Tenemos menos empleados públicos? No. ¿Vos viste que vendieran los autos oficiales? ¿Que hubiera remates de autos oficiales? No. O sea, seguimos perpetuando las mismas inconductas anteriores. UTE sigue transfiriendo a rentas generales, ANCAP sigue teniendo 40% de impuestos en sus combustibles. O sea, este gobierno, si bien, a ver, a mí me parece fantástico que Luis vaya en Navidad a comer con los soldados. Me decía, hay un montón de gestos, el hecho de que ande por la calle sin custodias, hay un montón de gestos que a mí me parecen Republicanos. fantásticos. Republicanos, yo aplaudo de pie muchas de las actitudes de Luis. Pero en lo profundo de la organización del Estado, es decir, en aquellas cosas que pesan a largo plazo, el endeudamiento, tenemos deuda contraída del 2057, Rubén. Pero ahora, Eduardo, 2057. acá voy a hacer un poco de abogado, no, del diablo no, porque Luis no es diablo, pero esto, incluso ayer escuchaba al senador Cassini en el debate con Cassini, creo que se llama, ¿no? Con el doctor Felipe Quipani, columnista del programa, y refirió a Luis XIV, creo que él no tiene ni idea quién fue Luis XIV, pero te iba a decir, Luis Lacalle Pou no es Luis XIV, es decir, no tiene la potestad de decir, no, vamos a sacar esto, vamos a bajar los gastos acá, bueno, ¿te acordás que dijo de privatizar ANCAP y le saltaron a la yugular, inclusive dentro de la coalición? Y ni que hablar el sindicalismo, yo quiero ir a este punto. Si acá no se va por el lado de la regulación sindical, como lo mandata la Constitución en el artículo 57, estos temas van a seguir. ¿Sabes por qué van a seguir? Porque el lobby sindical, el corporativismo sindical, que es ostensible y a su vez logística y prácticamente marxista-leninista, alineado al Grupo de Puebla, te van a hacer lobby y presión por estos temas. Y van a soliviantar a la opinión pública, como lo están haciendo ahora, metiendo no palos en la rueda, metiendo, no sé cómo se llaman los aviones rusos, te van a minar el terreno como ahora con el referéndum. Fíjate el lío que hacen, porque la LUC mandata lo que la Constitución establece, que es la gobernanza de la educación. Es decir, sacar a los sindicatos o a los trabajadores de lo que significa el voto para la elección de directores en la educación, que era un disparate. Bueno, eso solo
generó que FENAPES rápidamente se adhiera a FANCAP y sí, sí, no, vamos a ir contra estos artículos. No, no, esto no nos favorece de ninguna manera. Tú seguís pensando y seguís hablando como si nosotros estuviéramos hablando en contra del gobierno. Tú te No, tenés que no, no, dar cuenta de que el estoy, mensaje es a estoy todo el aportando a tu sistema. análisis. No, no, estoy Es aportando a tu a análisis todo el sistema. respecto a que No, como dijiste que era este abogado del problema, diablo, no, no, es este decir, problema no se resolvió antes. Es decir, y eso exactamente, o sea, ¿sabes a quién le cae la culpa? mm, A la mm, clase política. Porque esto se a tuvo que haber toda resuelto la antes. clase política. Entonces, desde el momento en que hay dos maneras de mantener la luz que nosotros, insisto, sostenemos que es buena, Mm, hay dos maneras de hacerlo que son exactamente iguales desde el punto de vista electoral. mm. Entonces, podés votar no y decirle al sistema político, muchachos, sigan haciendo la plancha, acá está todo bien, dentro de 3 años les vamos a pedir el voto y acá sigue todo igual y aquí no pasó nada porque esto estamos encaminados y vamos bárbaro. O lo que está haciendo un pequeño grupo sin ningún apoyo, porque la verdad que no tenemos ningún apoyo, todo el mundo nos pega por igual, Mm. nosotros lo que estamos diciendo es sí, mantengamos la LUC, hay que mantener la LUC, pero en lugar de votando no, votando en blanco a los efectos de llamarle la atención a todo el sistema político sobre todas estas cosas, porque no podemos seguir permitiendo que sigan empleados públicos ingresando, no podemos permitir que los cargos Mm. de confianza del Chicho continúen como si tal cosa, no podemos seguir teniendo 5.000, 15.000 autos oficiales, o sea, Mm. lo que le estamos diciendo al sistema político en su conjunto es Mm. reaccionen, hagan algo con los sindicatos. Fíjate que se Pero planificó Eduardo, hacer ¿a vos una te personería parece que la jurídica. gente, a vos te Y parece no que la funcionó. gente que vota el no va a ser obsecuente con el gobierno en los 3 años que le quedan después? Yo creo que no. No, no. Esto me parece que es el voto. Es el voto por decir, no, no, la luz tiene que estar. Es lo mínimo. Es lo mínimo. O sea, es lo mínimo para encaminarnos a un país más republicano, más democrático. Es lo mínimo. Ahora, el gobierno, eso harina de otro costal. Después tiene 3 años inclusive, donde tendrá que demostrar fehacientemente si vino con la voluntad política de hacer esos cambios necesarios. Y Rubén, la si no voluntad nos vamos a política quedar, no ¿sabes está. en qué? Y mucha gente lo sabe, si no se va a quedar en una cosmética de cambios. La Rubén, cosmética es muy linda, viste que vos te arreglás el pelo, te arreglás la cara, pero si vos no vas a cambios profundos, si no haces un tratamiento médico porque tenés algún problemita en el organismo, bueno, me parece que el país está para ese tipo de tratamiento más Rubén, profundo. la mejor muestra de que no hay una intención profunda de cambio la tenés en muy pequeñas cosas. A ver, por ejemplo, ideología de género. Ahora tenemos oficina de género en todas las reparticiones del Estado. Ahora, en este gobierno, eso es algo que se hizo ya, ahora. Eso viene del FA y se continuó en este gobierno tal cual, no se Eso cambió viene, para nada. Eduardo, eso viene de Aladi y viene de compromisos contraídos por el país a No nivel de importa. política de Estado. No Ese es el importa, tema. nosotros somos un país soberano, nosotros tenemos que poder decir no. Y sí. No es una excusa. O sea, pero te puedo dar 200 más. O sea, en muchísimas pequeñas cosas, este gobierno pudo haber cambiado y no lo hizo. La historia reciente, los militares presos, o sea, Mm. seguimos teniendo los soldados que nos defendieron de que termináramos siendo Cuba, Sí. presos en lugar de darles una medalla. Eso es Eduardo, acá claramente. un punto y para detenernos en ese tema y no acelerarnos, porque acá me parece que hay un punto de inflexión importante. Esos cambios, ¿no? Y por ejemplo, el cambio del Poder Judicial, que es urgente ese cambio. Es decir, restablecer la justicia de acuerdo a lo que la Constitución establece, y no estas fiscalías acusatorias y estas políticas de género introducidas en el sistema judicial uruguayo, que son un elemento extraño realmente a la República, por ejemplo, ¿no? Y que trae estas consecuencias que tú decías. El tema del presupuesto incluido en el Estado para grupos y organizaciones de ideología de género. Otro elemento extraño, por ejemplo. Ahora, ¿no será que va a venir más desde abajo del sistema político la posibilidad de algún cambio? Por ejemplo, que se empieza a debatir en el Parlamento. Veo que en el sector de Cabildo Abierto hay intención firme por estos temas. eh, Veo insistir, por ejemplo, a Manini Ríos con el tema del voto secreto, la regulación sindical, por ejemplo. También hay otro tema importante que hoy le escuché a Manini Ríos que tiene que ver con esto que decís. Por ejemplo, lo que se llama el gasto tributario, ¿no? Técnicamente se le dice, para que la gente lo entienda, gasto tributario es lo que el Estado concede en exoneraciones tributarias, es decir,
esas exoneraciones tributarias a mega empresas, UPM, por ejemplo, a mega empresas, no se los hace esas exoneraciones, tampoco se las hace a empresas nacionales. Conaprol es un caso, que está endeudada inclusive con, bueno, le dejaron el clavijo este de 62 millones de dólares durante el gobierno de Mujica, creo, los venezolanos, ¿no? Pero evidentemente eso también contribuye a la mala competitividad de nuestros productos y desestimula al empresario nacional y a cualquier empresario regional, porque esa empresa mediana, ni siquiera la pequeña también, por supuesto, se ve afectada por todo lo que estás diciendo, y además porque el Estado no la trata de igual, igual según el principio de somos todos iguales ante la ley. No, no. Las mega empresas sí, exoneraciones, pero las medianas, las empresas nacionales importantes que generan trabajo, el 90% de la fuente de trabajo en la actividad privada es de medianas y pequeñas empresas, incluso es más de las pymes que de las ya de más porte. Bueno, están todas castigadas, desestimuladas. Eso no fomenta el estímulo a la inversión, a los emprendedores. Me parece que ahí también hay un tema a tratar en profundidad Pero y con voluntad en este gobierno de eso. todos esos temas pasan por todo el sistema político y en especial por el gobierno, porque el gobierno es el capitán del barco, pero con capitán solo no lleva ningún barco a ningún lado. O sea, por eso. hay todo un esquema que está funcionando mal, y el voto en blanco es justamente un grito ciudadano. O sea, es el ciudadano diciendo, basta, déjense de pavadas y pónganse a hacer lo que tienen que hacer. O sea, no puede ser que sigan con estupideces, que tenemos una oficina de género en meteorología y se pone a llover y no sacan ni siquiera la cabeza por la ventana, no sabemos cuándo va a llover o cuándo no va a llover, porque no tienen ni idea de lo que está pasando con el clima, pero tienen una oficina de género. Entonces, el voto en blanco es un voto de protesta contra todo el sistema, no es contra el gobierno, es decirle a todo el sistema, señores, estamos hartos de que nos tomen el pelo, no nos tomen más el pelo. No puede ser que tengan una corte faraónica cada vez que un diputado, que un ministro sale del país, vuela al otro lado del mundo en primera y se gasta $10.000 en un pasaje. Y mientras tanto, hay un jubilado que gana 15.000 pesos, que tiene que elegir ese mes si come o si se compra los medicamentos. ¿Cuánta gente muere porque no toma los medicamentos que tiene que tomar porque no tiene con qué pagarlo? Vamos a decir la verdad. Entonces no puede ser que un tipo gaste $10.000 en viajar en primera para irse al otro lado del mundo, y de este otro lado un jubilado o come arroz o compra los medicamentos. No puede ser, o sea, algo no está bien. Entonces, el voto en blanco es un grito ciudadano, es, por favor, déjense de jorobar y hagan lo que tienen que hacer. No carguen más sobre nosotros. Un diputado en Uruguay gana el doble que uno en España, el triple que uno en Croacia. ¿Por qué? ¿Son mejores que los españoles? ¿Tenemos unos diputados tan maravillosos? No, el 90% de los diputados escriben con falta de ortografía. Son unos burros. Entonces, ¿cómo puede ser que le paguemos $10.000 por mes a Pobre semejante burro, burro? pobre los burros. Siempre nos agarramos con los pobres animales que no tienen nada que ver. No, pero Rubén, calienta, porque no puede ser que un jubilado que trabajó 40 años gane Sí, te 18.000 entiendo. No, es pesos y así. el otro Te tipo entiendo. gane $10.000 y escribe las Sí, leyes con falta de ortografía. O no, sea, es eso así. no puede ser, algo está mal. Entonces, el voto en blanco es eso, es un grito de Eduardo, protesta también ciudadano. esto que estamos analizando contigo, para mí tiene mucho que ver con ese resultado distorsivo que se da entre mezclar la economía de mercado con la burocracia estatal y a su vez con un hipersindicalismo que condiciona todo el sistema político. Entonces esa distorsión se sigue dando si no se cambia ahí. Yo voy al mismo tema siempre. Si Sí, tenemos un sí. país O sea, que, el primero, tema estos del, temas que tú decís, por ejemplo, el sistema político, a nivel de las cúpulas, ¿no? Desde el presidente a lo que lo rodea, no están en cuestionamiento. Es decir, está naturalizado lo de las políticas de género. Basta entrar, ingresen a presidencia y van a ver que es política de Estado, política de género, Sí, 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 compromiso con la obviamente. LADI. O sea, eso ya no está. No esperemos eso, no va a venir ese cambio en este gobierno. Va a venir, Pero tiene que sí, venir, pero aunque no sea sí, en este gobierno. pero sí, yo creo que no, pero sí cambios desde el sistema político, es decir, que comience una presión. Por eso, si no, no, para eso vivimos en democracia, es decir, que comience una presión en diputados, en senadores, movilizaciones sociales, que se siga hablando como hablamos contigo de estos temas, generar conciencia colectiva, porque si no pasa lo que está pasando y después, como tú decís, un montón de pobres jubilados
se ven enfrentados ante lo propio televisivo de ver militantes de AEBU que van con sus coches en una caravana a Punta del Este ganando mucha guita y planteándose como los grandes damnificados de esta pandemia cuando trabajaron todo el tiempo y cobran 16 sueldos por mes, por año, perdón, por año, un disparate Sin por año. duda, o sea, es necesario, a ver, la gente que Eso trabaja, está dentro, ¿no? Del país. gente de Todo ese bien, sistema está dentro del país. Eso es todo gasto del país. sin duda, pero mira, hay una cosa que es muy clara, la gente que está acostumbrada a trabajar y que no hace otra cosa que trabajar de sol a sol, Mm. no sale a la plaza a pintarrajear, no sale a pintar una iglesia, no sale con las tetas al aire a gritar cosas, no sale a romper vidrieras a 18 de julio. Trabaja. Entonces, Mm. ¿cómo expresa su voluntad esa gente? Con el Mm. voto. Se nos va el Esta tiempo, Eduardo. situación, Se nos va el esta tiempo. situación, por eso, déjame terminar un medio segundo. Bueno, Esta situación de que hay dos maneras de lograr lo mismo, que son electoralmente equivalentes, es única. Hace mm, décadas que no pasa una oportunidad como esta para que mm, el soberano diga, señores, déjense de jorobar. Entonces, ujú. aprovechar esa oportunidad única es fundamental. No Sí, vamos a sí, tener sí, sí. otra. Vamos a seguir con este Gracias, tema Fernando. enorme. Se nos fue el tiempo, ¿viste? La charla interesantísima, se nos fue 10:36 ya. El voto en blanco podríamos también significarlo como todos esos papeles en blanco respecto a leyes que cambien la estructura y funcionamiento del país, ¿no? Serían esos papeles en blanco. Un Pero sobre que vacío. apoyan, pero que apoyan a esta ley porque es el punto de partida de un país más republicano, más democrático. Un sobre Nunca vacío. más lo anterior, nunca más lo de los 15 años. Nos vemos, Eduardo. Un abrazo. Igualmente, gracias por estar, un abrazo. El licenciado Eduardo Abeña, integrante de Foro Montevideo, además, bueno, compañero intelectual, investigador de Mercedes Vigil, también compañero de trabajo de ese foro, compañero de trabajo, porque si no, viste que se interpretan mal las cosas. Es colega, digamos, también escritor. Bueno, vamos a una pausa rápidamente y venimos con este tema que también tiene que ver, en la escala mundial, tiene que ver con cosas muy parecidas a esta, ¿no? La plata, cómo se maneja la plata en el mundo, los intereses que hay y también ahora una guerra.